Durante la guerra, los nazis se dedicaron a expoliar sistemáticamente las obras de arte de los países conquistados. 50 años más tarde, el formidable botín sigue diseminado por el mundo. Los cuadros del pillaje. Desde 1997, la dirección de los museos de Francia está bajo presión. 2000 obras de arte robadas aún no han sido devueltas a su legítimo propietario. Se encuentran repartidas por los museos de Francia. Durante mucho tiempo, los responsables han dicho que no podían encontrar a los propietarios o que se trataba de obras sin valor. Pero la investigación de un periodista puertorriqueño les puso entre la espada y la pared. Fui a ver a la dirección de los museos de Francia y les pedí el inventario de las obras que no habían sido reclamadas. Me habían dicho que esas obras no pertenecían al museo, pero que estaban allí en depósito provisional desde el final de la guerra. Así que solicité el inventario y entonces me dijeron que todavía lo estaban preparando. Me sorprendí mucho de que un inventario pudiera estar 50 años preparándose. Es mucho tiempo. Me dijeron que, ya se sabe, que los inventarios es un asunto muy complicado. Claro que sabía que era complicado, pero no tanto. Así que pregunté por él o por los conservadores que se encargaban de este inventario. Y me dijeron que no podían facilitarme los nombres. Héctor Feliciano se desespera por la actitud de la dirección de los museos de Francia. Así es que decide iniciar su propia investigación. Echa un vistazo a los cuadros robados en los catálogos de los museos. Sabe que les han reservado una clasificación especial, MNR, Museo Nacional Recuperación, y lo que descubre le deja estupefacto. Yo pensaba que se trataba de obras que no habían sido devueltas a sus propietarios porque no eran conocidas o eran de pintores desconocidos. Y de repente me encuentro con obras de Boucher, de Chardin, de Manet, de Monet, de Picasso, de Cézanne, de Matisse. Así que me quedé sorprendido. Me parecía imposible que no se supiera a quién pertenecían estos cuadros. Un cuadro olvidado. Este Picasso fue comprado antes de la guerra por un coleccionista judío parisino. Durante la ocupación fue requisado por los nazis. 55 años más tarde, Héctor Feliciano lo vio colgado en un museo de Rennes. Los museos de Francia no sabían quién era el propietario. Detrás del cuadro había una etiqueta, una pequeña etiqueta que decía Galería Simón 1924. Fui a la galería y les pregunté si les sonaba esa cara de mujer picasiana, ya que llevaba una etiqueta con su nombre y la fecha, 1924. Así que miraron sus libros y efectivamente vieron que la galería había vendido el cuadro a Alphonse Kahn, pero no fue en 1924, sino en 1927. Así que yo ya tenía una pista bastante importante, en mi opinión, que el museo no conocía. Después de unos días de investigaciones, el periodista encontró los elementos que permitirían a los descendientes de Alphonse Kahn reclamar este cuadro y otras obras expoliadas a la familia. Francis Varenne es el sobrino nieto de Alphonse Kahn. Hasta 1996 no sabía que ese cuadro pudiese pertenecer a la familia. Cuando en 1940 saquearon la colección de arte de Alphonse Kahn, junto con los cuadros también se llevaron su biblioteca y su documentación. Por lo que ni él en Londres durante los últimos años de su vida, ni su familia, tenían los elementos necesarios para hacer el inventario de lo robado. Los museos de Francia se han negado a devolver el Picasso. Dicen que no están seguros de que durante la guerra, cuando fue robado, todavía perteneciese a Alphonse Kahn.
Hasta ahora nos basamos siempre en el único documento fiable del que disponemos, que es la lista nazi de expoliación, redactada en 1940 por la unidad Rosenberg, y en la que, en lo referente a la expoliación de Alphonse Kahn, este cuadro no figura. Figura en una lista, la lista Unbekannt, que es una especie de reunión de obras cuya procedencia no pudieron establecer los nazis. Aunque está tan bien descrita que uno se da cuenta de que se trata de esta obra. Pero como es la lista de los Unbekannt, no se menciona ningún propietario. Francis Varenne piensa que tanta reticencia se debe a la mala voluntad. No quieren devolverle el cuadro. Ha descubierto en los archivos alemanes un documento que prueba que las listas de los nazis son contradictorias. Encontré el borrador de una lista de la expoliación que demuestra que entre el día de la expoliación y el día del establecimiento del inventario, 7 Picassos desaparecieron. Esto prueba que el hecho de que el cuadro no figure en la lista del inventario no demuestra que no pertenezca a Alphonse Kahn. En efecto, hay indicios muy fuertes para decir que el cuadro estaba en la colección de Kahn cuando se produjo la expoliación. Pero no aparece la prueba de su presencia en este momento. Los nazis robaron alrededor de 100.000 obras en Francia. Los aliados encontraron en Alemania 2/3 partes de ellas. Cuando terminó la guerra, el gobierno francés hizo un gran esfuerzo para restituirlas a sus propietarios. Varias decenas de personas, conservadores, galeristas y varias secretarias realizaron el trabajo de investigación de las obras recuperadas en unas condiciones muy precarias. Había muy pocas máquinas de escribir, por supuesto no existía la informática, y tuvieron muchas dificultades para establecer la lista. Pero a pesar de las circunstancias y con la presión de los acontecimientos, 45.000 obras fueron devueltas, una cifra que no está nada mal. Se ha comprobado que efectivamente a finales del año 49 se consideró cerrado el informe. En 1949 la actitud de los museos franceses cambia por completo. Ya no buscan a los propietarios, ahora esperan a que estos reclamen las obras. Héctor Feliciano y los herederos les acusan de negligencia. En su defensa, los museos alegan que durante 40 años los propietarios no han reclamado nada. Se preguntarán ustedes por qué mis familiares no reclamaron todo lo que les faltaba. Pues bien, porque nadie sabía que se había producido este cambio fundamental. Y la gente confiaba totalmente en la administración. Pensaban, si no nos devuelven nada, es porque no hay nada que devolver. Lo que nos quitaron estará en el este. Por aquel entonces no había ninguna razón para pensar que las cosas habían cambiado. Toda esta polémica ha hecho reaccionar a los museos de Francia. Se han realizado nuevas investigaciones y de ahora en adelante la lista completa de los cuadros expoliados no devueltos podrá consultarse en Internet. En estos momentos, Héctor Feliciano prosigue sus investigaciones en Estados Unidos. Su libro, El Museo Desaparecido, traducido al inglés y al alemán, ha tenido un gran impacto y sobre todo ha inquietado al entorno del comercio de arte. Feliciano ha demostrado que en las colecciones públicas y privadas hay numerosos cuadros robados por los nazis que sus actuales propietarios no están dispuestos a devolver. Gracias a él, los herederos esperan seguir el rastro de sus obras desaparecidas. Hay familias con las que ha sido muy fácil el contacto. Familias que no sabían que tenían cuadros desaparecidos. Y otras que sabían que tenían obras desaparecidas, pero no sabían qué hacer para recuperarlas. Cada semana 1 o 2 familias que saben que tienen cuadros desaparecidos se ponen en contacto conmigo para saber qué pueden hacer. La purificación del arte.
En el ánimo de Adolf Hitler, pintor fracasado antes que dictador, la purificación del arte ocupa un lugar casi tan importante como el odio por los judíos. No podemos imaginar un resurgir del pueblo alemán sin un nuevo impulso de la cultura alemana y sobre todo del arte alemán. Hitler quiere construir en Linz, Austria, el mayor museo del mundo. Cualquier medio será bueno para llenar sus paredes, desde las compras masivas hasta la confiscación de colecciones judías en el Reich, así como el saqueo de los países conquistados. Los gustos de Hitler en lo referente al arte son bastante convencionales e ideológicos. Aprecia los clásicos como Rembrandt, Bruegel, Vermeer o Miguel Ángel. También le gustan los pintores románticos alemanes y holandeses. Hitler detesta las tendencias modernas de la pintura. En 1937, una exposición Arte degenerado muestra a los alemanes cuáles son los cuadros considerados de mal gusto. Para Hitler, el cubismo, el expresionismo e incluso el impresionismo son una degeneración del arte. Hitler emprende una auténtica guerra contra la pintura contemporánea. Todas las obras que no gustan a los nazis se eliminan de los museos alemanes. Entre los cuadros retirados figuran algunos de Klee y Kokoschka, y también figuran obras de Van Gogh, Picasso y Chagall. Todas estas obras serán quemadas o vendidas en el extranjero. El dinero obtenido sirve para financiar el armamento de los nazis. En Lucerna, en 1939, se expone una gran parte de estas obras retiradas de los museos alemanes. Se ha organizado una gran venta de arte degenerado en un palacio, el Hotel Nacional. Los dirigentes nazis han encargado la venta de estas obras en el mercado internacional al suizo Theodor Fischer, un marchante de obras de arte. Era un hermoso y soleado día. Se especulaba sobre lo que iba a ocurrir, porque no nos podíamos creer que unos cuadros que constituían las grandes obras de los museos alemanes estuviesen en Lucerna para ser vendidos públicamente. En 1933, Marianne Feigenfeld y su marido Walter, un importante marchante de arte judío berlinés, habían huido de los nazis trasladándose a Ámsterdam. Después, en 1939, se establecieron en Suiza. Para ellos, esta venta de los cuadros modernos más bellos de los museos alemanes era un auténtico sacrilegio. Había mucha gente que pensaba que seguramente serían muy baratos y que tendrían la oportunidad de comprar cosas hermosas por muy poco dinero. Pero mi marido, por ejemplo, había prohibido a sus amigos suizos que compraran estos cuadros porque no lo consideraba legal. Los amantes del arte están destrozados. Algunos piensan que hay que abstenerse de comprar para no seguirle el juego a Hitler. Otros se ven seducidos por los precios tan bajos. Se justifican diciendo que lo hacen para salvar los cuadros de la destrucción. Los museos y los coleccionistas americanos se llevan buena parte de las telas. El Museo de Bellas Artes de Bâle se deja tentar por el rabino de Chagall, que sigue formando parte de sus colecciones. Al aceptar la organización de esta venta, el marchante suizo Theodor Fischer disgustó a los exiliados alemanes en Suiza. El hecho de que Fischer hubiera hecho esto le convertía en partidario de Hitler. Eso está claro. Una cosa que me chocó mucho, tanto que no la he olvidado, es que él ofreció un cuadro de Klee que se llamaba Jardín de Monasterio y lo enseñó, como es natural. Una persona normal no podía ver ningún jardín, ni ningún monasterio, solo una obra de Klee. Y Fischer decía, admiren este cuadro, este bello jardín de monasterio. Y todo el mundo se echó a reír. A mí me pareció vergonzoso, terrible. ¿Se burlaba del cuadro? Se burlaba de Klee, se burlaba de Klee, sí. El asunto Rosenberg.
En vísperas de la guerra, París era la capital mundial del mercado del arte. Aquí se reunían los marchantes más famosos, Petridès, Bernheim-Jean, Wildenstein y muchos otros. En muchos casos, estos marchantes y sus riquísimos clientes eran judíos. Desde su galería parisina, situada en el Triángulo de Oro de la Pintura, cerca de la calle Faubourg Saint-Honoré, Paul Rosenberg es una autoridad en el campo del arte moderno, un experto en esos pintores contemporáneos que los nazis detestan. También es un gran coleccionista. Paul Rosenberg es un marchante muy astuto, con muy buen ojo, que trata de ser el marchante casi exclusivo de Picasso, de Braque, durante algunos años de Léger y de Matisse. Así que tiene a 4 de los monstruos más grandes de la época. Era un hombre muy animado, muy bajito. Y para mí era el mayor entendido de arte que yo haya conocido. Cuando los cuadros eran muy buenos, él se ponía a temblar. Así que cuando yo iba a una venta pública en París y veía un cuadro que me parecía bueno, miraba a Paul Rosenberg para ver si temblaba. Así me aseguraba. Era un gran entendido. París, otoño de 1939. Ha estallado la guerra, pero la capital está tranquila. Aún así, Paul Rosenberg está inquieto. Decide alejar a su familia y a sus cuadros de la línea de frente. Se marcha de París con 300 telas, entre ellas un cuadro de Corot, La lectora y un Matisse, mujer con sombrilla verde en el balcón. El resto de la colección está ya a salvo en el extranjero. Rosenberg se refugia en una bella villa de Floirac, a 5 kilómetros de Burdeos. Ve el futuro con optimismo. Los alemanes no llegarán nunca hasta aquí. Pero en junio de 1940 las tropas de Hitler llegan a París y avanzan hacia el Atlántico. Ahora sí que Rosenberg se pone nervioso. Decide huir a los Estados Unidos, pero ¿y la colección? Se ve obligado a dejar una centena de grandes obras en la villa de Floirac. Esconde el resto, 162 telas, en las cajas fuertes de un pequeño banco de las afueras de Burdeos. Después la familia embarca rumbo a América y el Corot y el Matisse desaparecen en la caja número 7. Una unidad de élite, la ERR, el Estado Mayor Especial para los Territorios Ocupados, se encarga de localizar y confiscar las obras de arte en los territorios conquistados por los alemanes. Los nazis roban ante todo las colecciones privadas, pero también las colecciones públicas están en el punto de mira. Tales saqueos están formalmente prohibidos en los convenios internacionales que Alemania ha firmado. Lo que hay que entender es que la totalidad de las colecciones europeas, de una manera o de otra, han sufrido el pillaje nazi. Tanto las colecciones públicas, que hubo que trasladar y esconder, como las privadas que fueron expoliadas. Las colecciones privadas que fueron escondidas, las que consiguieron escapar. Creo que hay pocas obras que en el transcurso del periodo que va del 39 al 45 permanecieran colgadas en el mismo lugar en el que estaban antes de la guerra. En Francia el saqueo adquiere una especial importancia. Los alemanes llegan al país con las listas de las colecciones que quieren poseer. En un momento dado, algunos marchantes se dicen: podemos ayudar a los alemanes a encontrar las obras escondidas. Las obras que muchos marchantes y los coleccionistas judíos habían escondido. Así que negocian con los alemanes a cambio de un 10% en especie o del 10% en cuadros. Piden el 10% del precio de la colección en cuadros a cambio de la información acerca de la ubicación del escondite. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, existen documentos de la embajada alemana, documentos internos de la embajada alemana en los que se dice: tal o cual marchante ha venido hoy a vernos para reclamar su 10% de la colección Rosenberg.
Dos anticuarios franceses indicaron el escondite de la colección Rosenberg a los ocupantes. En septiembre de 1940, los alemanes se llevan todos los cuadros que se encontraban en la villa de Floirac. En la primavera del 41, descubren las cajas fuertes del Banco de Burdeos. Algunos meses más tarde las vacían y se llevan el lote de Corot y el Matisse. En la actualidad, el Museo Jeu de Paume en París muestra exposiciones vanguardistas. Durante la guerra, los nazis amontonaron aquí su enorme botín artístico recogido en Francia. Más de 200 colecciones de primer orden e innumerables colecciones más modestas fueron robadas. Aquí es a donde llevaron la colección Rosenberg con nuestros dos cuadros. Los nazis apuntan cuidadosamente las obras robadas y los nombres de sus propietarios. Estas listas serán de gran ayuda después de la guerra para encontrar los cuadros y devolverlos. Poco a poco surge un elemento capital para encontrar estos cuadros. Se trata de los inventarios de confiscación nazi. Los nazis, como no tenían conciencia de robar, sino que pensaban que estaban recogiendo unas obras que les llegaban de forma natural, realizaron unos inventarios de confiscación muy detallados, en los que se mencionaba a la familia Rothschild, por ejemplo. Había un inventario Rothschild que era la letra R. Este inventario iba desde la letra R1 hasta la 5003, porque había 5003 obras en el inventario de confiscación de Rothschild. Así que a veces era muy fácil encontrar la descripción de estas piezas. Pero no solo había cuadros, también había dibujos, esculturas, grabados y muebles. Entre 1941 y 1944, 138 vagones cargados de obras de arte abandonan Francia rumbo a Alemania. Los aliados están al corriente del gigantesco pillaje que se está llevando a cabo. En enero de 1943, advierten a los que sientan la tentación de comprar los cuadros que después de la guerra no se reconocerá la venta de ninguno de estos cuadros. Hitler ha ordenado que le sean enviados todos los cuadros confiscados para su museo de Linz. Pero el número 2 del régimen, el mariscal Goering, también quiere su parte del botín. Consigue saltarse las órdenes de Hitler y enriquecer su soberbia colección personal. Siempre que esperan una bella entrega en el Jeu de Paume, avisan al director de su colección, Andreas Hofer. Mientras la guerra causa estragos en todos los frentes, Goering acude personalmente más de 20 veces al Jeu de Paume para elegir sus presas, sobre todo cuadros clásicos que le encantan, como por ejemplo los de Cranach. En el París de la ocupación, el comercio de arte conoce una gran efervescencia, y no por amor a la pintura, sino porque en estos tiempos inciertos, las obras de arte son una inversión más segura que los billetes de banco. El mercado parisino acaba de perder su clientela inglesa y americana. Los alemanes sustituyen a esta clientela, los alemanes con su ocupación, con un marco del Reich que vale mucho frente al franco francés que Hitler devaluó en el armisticio. En este mercado, que es muy rico, hay sitio para grandes compradores alemanes, austríacos, holandeses y belgas, así como para los marchantes suizos. Una transacción suiza. Ciertos marchantes tienen un trato privilegiado con el ocupante. Ellos proporcionan a los dirigentes nazis los cuadros antiguos que tanto les gustan y a cambio pueden ir al Jeu de Paume y escoger los cuadros modernos robados. Hans Adolf Bergland es uno de esos aventureros dispuestos a aprovechar las buenas oportunidades de la guerra. Posee una mente brillante y una vasta cultura, pero este esteta carece de moral. Para él lo único que cuenta es el dinero. Tiene negocios con Andreas Hofer, el marchante de Goering. Para los servicios de información aliados, Bergland es uno de los cerebros del tráfico de cuadros confiscados durante la guerra.
En 1939, este ciudadano alemán se instaló en Lucerna, Suiza, en un palacio, el Hotel Nacional, en donde llevará un gran tren de vida. En principio, él no puede comprar ni vender cuadros en el territorio de la Confederación, puesto que es extranjero. Pero vence esa dificultad asociándose con el marchante suizo Theodor Fischer, el organizador de la venta del 39. Contrariamente a Wendland, Fischer no entiende mucho de pintura. Es un anticuario. Fischer era alguien. No me gustaría ser snob, pero era alguien con quien yo nunca iría a cenar, por ejemplo. No era un hombre interesante. No tenía conversación, ni intelecto. Nada de nada. Era un Schlauer-Bauer. Un cateto astuto. Eso es. Wendland sugiere a su amigo Fischer que aproveche sus buenas relaciones con el entorno de Goering. Para Fischer, negociar con los nazis no supone ningún problema. Los dos asociados deciden explotar el gusto del Feldmarschall por la pintura clásica y le ofrecen varias obras de Cranach, algunos tapices flamencos y esculturas. Goering acepta, pero no tiene francos suizos para pagar a Fischer. Seguro que fue Wendland el que dio con la solución. A cambio de los cuadros clásicos, Goering les dará los cuadros modernos robados que se encuentran en el Jeu de Paume. Las primeras telas enviadas por Goering entran en Suiza por la aduana con toda normalidad en octubre de 1941. Otras dos entregas siguen un camino más discreto. Los cuadros llegan por valija diplomática alemana. En su informe, el policía suizo que vigila a los dos hombres cuenta cómo los cuadros llegan en plena noche al Hotel Nacional de mano de Andreas Hofer, el marchante de Goering. Wendland y Fischer examinan los cuadros. Detrás de determinadas telas, los nazis incluso han escrito a quién se las han confiscado. El intercambio es interesante para los dos socios. Han recibido 50 telas modernas. Hay algunas obras de Renoir, de Monet, de Sisley. El Corot y el Matisse de Paul Rosenberg forman parte del lote. Para Fischer, esta llegada masiva de cuadros modernos, sobre todo de los impresionistas, es una verdadera ganga. Hay un cliente muy interesado, Émile Bourlet, un vendedor de cañones de Zúrich que está amasando una inmensa fortuna proporcionando armas a la Wehrmacht. El Corot de Paul Rosenberg termina su viaje en la colección Bourlet junto con otros 12 cuadros que los alemanes habían robado a los grandes coleccionistas franceses. ¿Él sabía que los cuadros que le compraba a Fischer eran robados? Sí, claro que lo sabía. Quizá no conocía los detalles, pero sabía que esos cuadros pertenecían a alguien que no podía... ¿Cómo se dice? ¿Defenderse? Defenderse, sí. Era evidente para todo el mundo. Para deshacerse de estos cuadros, Fischer organiza varias subastas, como esta de 1941. Consigue colocar algunas obras, pero los compradores desconfían. El origen de los cuadros les parece dudoso. Al final de la guerra, Fischer todavía tendrá bajo el brazo unas 40 obras robadas. Esta operación suiza es la más famosa, pero no es la única. Hemos encontrado la pista en Suiza del cuadro de Matisse, Mujer con sombrilla verde en el balcón, robado de la colección de Rosenberg. Un marchante alemán establecido en París, Gustav Rothschild, fue a buscarlo al Jeu de Paume en 1942. A continuación, le perdemos momentáneamente el rastro, pero al final el cuadro llega a manos de un suizo, un tal Edgar Louis Bonnard. Un extraño personaje ese Bonnard. Durante la guerra se estableció en París, en la calle de Comte, en el distrito 17. Es un amigo de los nazis. Les proporciona información sobre la situación en Suiza. Después de la guerra, Bonnard es encarcelado en Francia, en la cárcel Fresnes, acusado de espionaje en beneficio de Alemania. Gracias a los documentos conservados en los archivos federales, sabemos que proporcionaba a los nazis el nombre de las personalidades hostiles al régimen de Hitler. En 1933, Bonnard vende el Matisse a un editor e industrial de Lausana muy conocido. Henri-Louis Mermod es un amigo del arte. Tiene una gran fortuna y en el salón de su bella mansión Fantasía, en Nuchy, se reúnen los artistas famosos de la época.
Sí, Picasso vino en varias ocasiones. Era un hombre muy alegre. También venía Claudel, para quien el dinero era el dinero. Se lo decía siempre a mi padre. Tenía ese toque rural, ese toque campesino tan simpático. También venía Marie Laurencin, que me encontraba tan fea que nunca quiso pintar mi retrato. También estaba Henry Miller, que era brillante y encantador, y Paul Valéry, que era muy alegre. Henri Louis Mermoz es ante todo el mecenas y el editor de Charles Ferdinand Gamy, el famoso escritor natural de Vaud, del que ha publicado la mayoría de sus obras. También es un aficionado a la pintura, por eso nadie se extraña cuando en la primavera del 43 el editor lleva un Matisse a casa. Un día a la hora de comer mi padre llegó con un cuadro diciendo que había comprado un Matisse. Nos pusimos muy contentos, porque nosotros íbamos de vacaciones al Midi y nos encontrábamos con Matisse, al que queríamos mucho. Así que la idea de tener un Matisse en casa nos parecía sublime. Mi padre desenvolvió el cuadro y lo puso en el suelo. Entonces, oh horror, vi un enorme par de zapatos negros, unas medias negras y un rostro que no tenía para nada el toque seductor y exquisito de los cuadros de Matisse. Era duro, era horroroso. Mi padre lo volvió a poner en el suelo, lo miró y en él desapareció rápidamente la fantasía. Poco después, Henri Louis Mermoz intentó revender el cuadro a una galería de Zúrich por el doble de lo que le había costado a él, pero no lo consiguió. Si su padre hubiese sabido que el cuadro fue confiscado por los nazis a un coleccionista judío, ¿cree que, llevado por su pasión por la pintura, lo habría comprado? No, no, no. Y si lo hubiera comprado, lo habría denunciado y lo habría devuelto. Mi padre era un hombre íntegro. Nunca habría hecho algo deshonesto. Sin embargo, una carta escrita por Bonnard en el 43 muestra que los dos hombres tenían una relación de amistad. En la carta, Bonnard afirma que Mermoz le ha pedido que comprara el cuadro. Después de la guerra, las autoridades suizas estimaron que Mermoz sabía que el Matisse había sido robado. Estos ejemplos muestran cómo algunas obras de arte robadas entraron en Suiza durante la guerra. En los dos casos que hemos citado, existen testimonios así como numerosos documentos. Pero en los archivos federales y en los informes de los aliados también aparecen otros nombres famosos y otros casos, pero no hay pruebas. Algunos coleccionistas suizos se negaron a participar en este tráfico. Es el caso de Oskar Reinhardt, el coleccionista más conocido. Reinhardt era el mayor coleccionista que haya existido nunca en Suiza. Tenía una colección maravillosa, incluso a nivel internacional. Y Reinhardt decía: no hay que tocar estas obras, no solo porque se solidarizara con los judíos, sino también porque pensaba, algún día habrá que devolverlas. Y le hizo un gran servicio a Suiza, porque había muchos coleccionistas que admiraban a Reinhardt y que no querían hacer algo que el propio Reinhardt había dicho que no había que hacer. Mayo de 1945. Por fin. Rendición de las tropas alemanas. Fin de la guerra en Europa. El fin de la guerra supone el fin de los trapicheos de Wendland, Fischer, Bourlet y todos los que habían participado en ese tráfico. Los aliados utilizaron todo su amor propio para recuperar las obras robadas. Una unidad especial encontrará buena parte de las obras robadas en Alemania, escondidas en cientos de depósitos subterráneos. Pero los aliados también buscan los cuadros que los alemanes han vendido en el mercado del arte. En la primavera de 1945, el británico Douglas Cooper tiene una misión confidencial: seguir el rastro de los cuadros que se han introducido en los países neutrales. Cooper era un gran amigo de Picasso. Era un experto en historia del arte que poseía la colección de pintores cubistas más importante del mundo. Murió en 1985, pero John Richardson, su mejor amigo, todavía vive en Nueva York. Cooper le hablaba a menudo de su investigación. Sabía que en París había un empaquetador que se llamaba Schenker o algo así, y todas las obras de arte que habían sido expoliadas en Alemania pasaron con toda seguridad por las manos de Schenker. Cooper consiguió todos los archivos, averiguó dónde estuvieron
todas las obras, en qué museos, en qué colecciones, si estaban en casa de Goering o en la de Hitler o en la de quien fuese. Quizá fue el trabajo más difícil y más laborioso de todos los que realizó, y el resultado fue que encontró un gran número de cuadros. En Suiza, Cooper visita discretamente los principales museos, los coleccionistas y las galerías. En poco tiempo encuentra más de 70 cuadros robados por los nazis. La mayoría de estos cuadros los encuentra en la galería de Fischer en Lucerna y en la colección de Bourlet. Le gustaba mucho su trabajo. Era muy agresivo y siempre quería echar el guante al malo. No le gustaba Bourlet. Decía que era un tipo muy difícil y bastante malvado, que sabía perfectamente lo que hacía cuando compró los cuadros. Creo que en su juventud había sido historiador de arte, así que conocía muy bien el tema del origen y sabía que había comprado cuadros que habían sido robados a los judíos. Cooper ve las cosas con optimismo. Está convencido de que los suizos devolverán los cuadros, pero se equivoca. El Consejo Federal se apoya en la ley helvética, que es desfavorable a los coleccionistas expoliados. En Suiza, todo aquel que compre de buena fe algo robado se convierte en su propietario al cabo de 5 años. Con un plazo tan corto, los coleccionistas tenían pocas posibilidades de recuperar sus cuadros. Los aliados presionaron a los suizos. Había que facilitar un poco las cosas a las víctimas de los nazis. Al final, el Consejo Federal cede ante la coacción. Acepta tener en cuenta las circunstancias especiales de la guerra. El año 45 finaliza con un decreto urgente. El gobierno ordena la restitución de los cuadros robados. El Corot y el Matisse de Rosenberg y la mayoría de los cuadros encontrados por Cooper son restituidos a sus legítimos propietarios. Pero el asunto no se termina aquí. Fischer, Bourlet y los otros compradores atacan a la Confederación ante el Tribunal Federal. Afirman que no sabían que habían comprado obras robadas. Solicitan que se les devuelva el dinero que pagaron por los cuadros. La Confederación se niega a pagar. Afirma que los compradores sabían perfectamente que estaban traficando con cuadros robados y lo argumentan con varios puntos. Durante la guerra, Bourlet dijo abiertamente que conocía la procedencia de los cuadros. Él decía, pues claro que he comprado estos cuadros, estaban a la venta, y no había otros cuadros buenos, y si tengo que volver a pagarlos una vez más, pues lo haré. Y lo hizo, y no se disgustó. En cuanto a Fischer, sus declaraciones durante el interrogatorio estaban plagadas de contradicciones y mentiras. Su contabilidad presentaba agujeros inexplicables. También estaba el testimonio de Walter Hofer, el marchante de Goering. Hofer afirmaba que nunca ocultó la procedencia de sus cuadros. Dije a Fischer y a Wendland, sin ninguna ambigüedad, que los cuadros que les entregaba Goering eran cuadros confiscados. El Tribunal Federal exculpó a Fischer y Bourlet y les concedió indemnizaciones. Aunque Fischer, que había estimado su pérdida en más de 1 millón de francos, solo recibió 200.000. Los jueces no estaban, pues, totalmente convencidos de la inocencia del marchante. Mermont no recibiría nada. Quizás abandonara la lucha antes de su conclusión. Los descendientes de Theodore Fischer y de Dieter Bourlet no han querido hacer ninguna declaración en esta emisión. Este caso tuvo un final sorprendente. Después del juicio, muchos cuadros robados no salieron de la colección de Bourlet. Paul Rosenberg aceptó vender los cuadros a aquel a quien, sin embargo, debía considerar como un encubridor. Es algo muy curioso y sorprendente. Paul Rosenberg luchó para recuperar sus cuadros. Se va a Suiza después de la guerra. Encuentra a Bourlet. Lleva a juicio a Bourlet. Se niega a negociar con él. Bourlet quiere negociar con él antes del juicio. Se niega. Paga a un abogado. Gana el juicio y obtiene los cuadros. Pero al final, Bourlet, que desea con toda su alma los cuadros, le vuelve a ofrecer el precio del mercado. Y Rosenberg, que no deja de ser un marchante al que le gusta comprar y vender, se los vende. Los cuadros desaparecidos.
Pero no todas las víctimas recuperaron sus cuadros perdidos en Suiza. Michel d'Auberville es el nieto de un marchante parisino especializado en los impresionistas, Georges Bernheim-Jean. Georges murió en 1941. Ese mismo año los nazis saquearon su galería y una parte de su colección privada. En 1943, los dos hijos del marchante atravesaron la frontera suiza escapando de la Gestapo. Michel d'Auberville y su madre se reunieron con ellos justo antes del desembarco. Le estaré eternamente agradecido a Suiza porque mi padre, mi tío y yo mismo le debemos la vida al hecho de haber sido acogidos en Suiza cuando nos perseguían los nazis. Es evidente que si la Gestapo nos hubiera detenido, no habríamos estado en un campo de acogida en Ginebra, sino en uno de esos campos de la muerte nazis. Tras una corta estancia en el campo de acogida, la familia espera el final de la guerra en Lausana. Allí, los hijos de Georges Bernheim se enteran de que dos de los cuadros de la colección familiar robada en París están en Suiza. Se trata de dos obras de Corot, Canal de San Giorgio y Mujer griega, y están a la venta en la Galería Tanner de Zúrich. Como conocen al señor Tanner, se presentan ante él en Zúrich para preguntarle de dónde ha sacado esos cuadros y para protestar enérgicamente diciéndole que esos cuadros pertenecen a su padre. Entonces el señor Tanner les amenaza. Amenaza a mi padre y a mi tío y por lo tanto también a mí con internarnos en un campo de Suiza o con expulsarnos de Suiza. Así que mi padre y mi tío se ven obligados a abandonar su protesta y a esperar su regreso a Francia en 1944 o principios de 1945 para poder emprender una acción judicial desde allí. ¿Su padre y su tío pensaban que Tanner podría llevar a cabo su amenaza? Probablemente. Era muy poderoso, era el presidente del sindicato de las galerías suizas. Y además, cuando se está en un país como refugiado, uno no se siente muy seguro. Siempre hay alguien que puede acusarte de agitador o pueden decir que vas a romper el equilibrio establecido. Pueden hacerlo, es muy fácil. Después de la guerra, los cuadros se encuentran en la herencia de un aficionado al arte de Zúrich, pero el nuevo propietario se niega a devolverlos. La familia Bernheim se dirige en varias ocasiones a las autoridades francesas para tratar de recuperar sus dos Corot, pero no reclama los cuadros en Suiza al Tribunal Federal durante el plazo legal. Y las dos obras de Corot desaparecen. ¿Y desde entonces no han emprendido más acciones para recuperar los cuadros? No, después ya no. Simplemente el poseedor de esas obras debe saber que estos cuadros son invendibles, que nosotros le estamos vigilando y hemos avisado a todas las instituciones susceptibles de ver aparecer estas obras. Pensamos que algún día quizás vuelvan a aparecer y entonces actuaremos y las recuperaremos. Nos hemos puesto en contacto con los herederos del profesor de Zúrich que había comprado los dos cuadros. Nos han respondido que no poseían ninguna obra de Corot. Además de los fondos sin herederos y del oro del Banco Nacional Suizo, el pillaje de obras de arte es uno de los nuevos caballos de batalla del Congreso Judío Mundial. La organización judía ha empezado a recabar toda la información posible acerca de este tema. Constance Lowenthal es la responsable de este programa. Vamos a realizar una base de datos que recoja las obras robadas por los nazis para que las víctimas puedan reclamarlas. Para ello utilizaremos las listas que los mismos nazis redactaron. Así podremos completar los recuerdos de las víctimas. Con todo esto, al fin podremos dar credibilidad a sus reivindicaciones, ya que desde hace 55 años las víctimas solo han sufrido frustraciones. Pero la cruzada del Congreso Judío Mundial es menos agresiva en esta cuestión que en las precedentes, y Suiza no está en el punto de mira. Estoy convencida de que como el problema de la devolución de las obras de arte se plantea después del del oro y del de las cuentas bancarias y seguros, se lo plantearán de una forma diferente. Después de 3 años de debates, la opinión pública tiene otra visión de la Segunda Guerra Mundial y del problema de la devolución de las obras de arte.
Las cosas cambian muy deprisa y nosotros nos encontramos con que el mundo del arte colabora mucho más con nosotros de lo que colaboró el mundo bancario con las personas que buscaban su dinero. ¿Incluso en Suiza? Yo creo que el mundo cambia y Suiza también. El Congreso Judío Mundial ha bajado el tono, en parte debido a que los Estados Unidos se ven directamente afectados por el problema del pillaje del arte. Desde la guerra, las obras de arte robadas por los nazis han viajado mucho. Han pasado de mano en mano y de país en país. Según Héctor Feliciano, muchas de ellas han ido a parar a museos o a coleccionistas americanos. Después de la guerra había un gran mercado de arte, el americano, que había sustituido al mercado francés, al mercado parisino. Y este gran mercado, por la ley natural de la economía, atraía a gran parte de los cuadros de Europa. Muchos de estos cuadros habían perdido la memoria. Estaban enfermos de amnesia. A veces no se sabía o se quería olvidar que habían sido robados durante la guerra. Los cuadros entraban en los Estados Unidos y enseguida se introducían en el entorno del arte americano. Los museos y los coleccionistas americanos ya están empezando a sentir la presión. Por ejemplo, gracias al libro de Feliciano, la familia Rosenberg ha recuperado un Matisse encontrado en el Museo de Seattle. En los Estados Unidos van a aparecer muchos más cuadros todavía. La idea de que pueda haber cuadros robados en sus museos o en sus colecciones les ha entristecido. Pero al mismo tiempo han recibido la noticia de forma muy positiva. Se han dicho, hay que intentar coger el toro por los cuernos. Vamos a intentar solucionar el problema. Las posibilidades de recuperar un cuadro dependen en gran parte del país en el que éste se encuentre. En los Estados Unidos, los directores de museos han creado un equipo para encontrar los cuadros desaparecidos. Pero en Rusia, en donde un enorme botín artístico sigue escondido desde la guerra, siguen negándose a devolver nada. Y si su cuadro robado reaparece en Suiza, entonces tiene usted un gran problema. Según la ley helvética, hace mucho tiempo que el cuadro ya no le pertenece. En mi opinión, habría que crear una comisión internacional de arbitraje para resolver todos estos problemas. Por internacional me refiero a americana y europea. No tienen que resolverse en un tribunal porque eso lleva mucho tiempo y dinero, sobre todo para los herederos. Una comisión independiente compuesta por personalidades conocidas, con representantes de las familias, abogados, etc., podría resolver este problema de forma rápida y bastante fácil. Pero sacar los cuadros robados de los museos y devolverlos a sus propietarios significa también retirarlos de la vida pública. Y los conservadores no se resignan de buen grado. Los cuadros catalogados como MNR, Museo Nacional Recuperación, que pueden devolverse, deben devolverse. Están ahí para ser devueltos, pero hay que entender que devolverlos hoy no es exactamente lo mismo que haberlos devuelto hace 55 años. Ya que los MNR encarnan el fenómeno de la expoliación, que es el fenómeno de la persecución de los coleccionistas judíos. Y que si queremos que este fenómeno se muestre en algún lugar explicado para que se transmita a las generaciones futuras, debemos preguntarnos si no será el museo el mejor lugar para consumar esta explicación. Pero algunas de estas telas no solo tienen un valor sentimental, además valen millones. Y los propietarios no entienden por qué tienen que verse privados de sus cuadros una vez más en nombre del recuerdo. A usted le han devuelto algunos cuadros, en concreto uno de Albert Glees. Esos cuadros, esas obras van a estar a la vista del público de una u otra forma. ¿Qué va a hacer con el cuadro de Glees, por ejemplo? Mire, eso es privado. No voy a hablar sobre eso. Ese deseo de turbar la propiedad privada no creo que se fundamente en ningún elemento jurídico ni moral. La colección privada es un derecho.
La devolución es un acto de justicia, ya que devolvemos cosas a las personas a las que pertenecen de verdad. Pero no podemos equivocarnos porque a continuación esas personas van a hacer lo que quieran con sus cuadros. Pueden venderlos, pueden quemarlos, pueden dárselos a quien quieran y no nos podremos echar atrás. Por eso la historia, la investigación histórica está plagada de sorpresas. De modo que si al día siguiente de devolver una obra de arte se encuentra un documento que invalide los fundamentos de esta devolución, no podremos hacer otra cosa que echarnos a llorar. La restitución de todas las obras de arte robadas durante la guerra es una misión imposible. Algunas duermen al abrigo en las cajas fuertes de algún banco. Otras desaparecieron en los bombardeos. Y en algunos casos la familia entera del propietario fue exterminada en las cámaras de gas. Pero renunciar a la devolución supondría dar la razón a los nazis que saquearon Europa.